la ciencia y la libertad juntas, impulsando el cambio social. Yo creo que eso ha sido lo que ha inspirado a esta casa de estudios, esa retroalimentación, la ciencia como fuente de libertad y la libertad como impulso al desarrollo científico. Yo voy a hacer unas reflexiones de una doble naturaleza. Voy a hacer una reflexión primero general, la quiero llamar 3 antecedentes, y después voy a hacer una reflexión sobre los desafíos que tenemos como sociedad, no solamente como Estado, para la reglamentación de los derivados del cannabis medicinal. Después tendremos la oportunidad, y yo creo que la idea de esta reunión es tener una suerte de taller, donde primero hacemos unos comentarios generales, pero después, aquí está Juan Diego, está el representante del Ministerio de Justicia, y vamos a responder muchas de las preguntas puntuales y específicas para tener entre todos al final de la reunión una hoja de ruta clara de lo que nos espera. Recuerden, y sobra decirlo, que estamos abriendo camino, que esta es una construcción colectiva, que estamos aprendiendo a la medida que hacemos esta reglamentación, que aquí, a diferencia de otros casos, no tenemos un norte claro, lo estamos construyendo todos los días. Entonces déjenme primero hablar de 3 antecedentes, algunos ya fueron tocados por el decano. Yo creo que estamos aquí reunidos porque el mundo está cambiando, y en una primera dimensión señalada por el decano, yo creo que el mundo está cambiando de mentalidad a la hora de decidir cómo afrontar el desafío de estas sustancias psicoactivas. Yo tuve la oportunidad la semana pasada de acompañar al presidente de Naciones Unidas, donde ocurrió un debate global sobre muchas de las cuestiones señaladas por el decano. Quiero simplemente contarles 3 anécdotas para que entiendan la dimensión del cambio global que se está dando en el mundo. Hace una semana, el martes por la tarde, en una mesa redonda organizada, entre otras, por la Organización Mundial de Salud, hicimos una presentación sobre los diferentes desafíos en el tema de política antidroga o política contra las drogas, o cómo están los diferentes países afrontando el problema mundial de las drogas. Hice mi presentación, inmediatamente después habló el representante de los Estados Unidos, que en este caso era el Surgeon General, el médico en jefe del gobierno americano. Me llamó la atención de que una de sus primeras frases dentro de la intervención era una frase que de alguna manera resumía en 20 segundos un análisis retrospectivo de lo que fue la política por mucho tiempo en los Estados Unidos. Dijo el médico en jefe: después de 45 años, en el año 1971, el presidente Richard Nixon había declarado la guerra contra las drogas. Haciendo ese análisis retrospectivo, dijo entonces: nos hemos dado cuenta, casi que abro comillas, que la guerra contra las drogas era una guerra contra la gente. Esto es que los temas de salud pública y los temas de derechos humanos tienen que estar en el centro de este debate. Y esa centralidad se perdió en el tiempo, y hoy el mundo la está recuperando. El día anterior, la directora de la OMS, la doctora Margaret Chan, había sido también bastante explícita en la necesidad de recuperar ese espíritu perdido en muchas de las convenciones antidrogas de los derechos humanos y la salud pública, y habló de manera explícita en la necesidad de que la población global tenga un mayor acceso a las sustancias controladas que tienen fines medicinales y que pueden tener fines científicos, y entre ellas mencionó también la directora de la OMS en este foro global, los derivados del cannabis. Allí se llevó esta idea de que, repito, la salud pública tiene que estar, y es donde tenemos que encontrar un equilibrio. La salud pública como objetivo preponderante, las políticas de salud pública que incluyen las políticas preventivas, el acceso a tratamientos y, si se quiere, las políticas remediales de reducción del daño como los ejes principales. Esas políticas deben estar allí, enfatizadas, para cómo lidiar con este cambio de mentalidad que ha estado acompañado, no siempre de manera causal, pero sí ha estado acompañado, como lo decía el decano, de un aumento del consumo de sustancias ilícitas, no solo en Colombia, sino en muchos de los países en desarrollo. Entonces, esa es una primera idea, un antecedente. Estamos aquí porque de alguna forma estamos aquí en la Universidad Libre, una casa de la libertad, donde cabe, por ejemplo, citar a John Stuart Mill,
que ya en el año 1859 había dicho: para que algún cambio significativo tenga lugar en la sociedad, tiene que haber un cambio en la constitución de los modos de pensamiento de los ciudadanos. Y eso es lo que está pasando aquí. La forma como estamos pensando en nuestros problemas está cambiando, y está cambiando globalmente. Esa es una primera idea. La segunda idea, ya más puntual, es que también tenemos un desarrollo en los últimos años, es que el acervo de conocimiento sobre las propiedades medicinales de los derivados del cannabis también está creciendo. Y ya comenzamos a tener evidencia, todavía incompleta, todavía parcial, todavía cuestionable en algunos ámbitos, pero en otros consolidada. Yo creo que tenemos evidencia más o menos fuerte de las propiedades medicinales de los derivados del cannabis, por ejemplo, para aliviar el dolor neuropático, por ejemplo, para aliviar las náuseas en los pacientes oncológicos, por ejemplo, para lidiar con problemas de insomnio grave. Sobre eso yo creo que ya hay evidencia, yo no la voy a llamar definitiva porque todo el conocimiento es contingente, pero ya hay evidencia suficientemente fuerte. También hay evidencia prometedora sobre las propiedades medicinales, por ejemplo, para tratar la epilepsia refractaria en niños. Esta evidencia todavía mucho más frágil, todavía cuestionada en algunos ámbitos científicos, pero también importante. Evidencia también para tratar la agitación en los pacientes con Alzheimer y demencia grave. Evidencia para tratar la artritis, y más especulativa, por ejemplo, para algunos casos de cáncer. La evidencia también está mostrando que los derivados del cannabis son menos tóxicos que otras drogas, que sí hay problemas de dependencia, pero que son menores que otros medicamentos, y que esa conexión, por ejemplo, entre fenómenos psicóticos y los consumos frecuentes de cannabis sí está allí, pero no es tan grande como se pensó en algún momento. Tenemos entonces ese nuevo acervo de conocimiento, y tenemos una oportunidad de que Colombia, de que nuestro país, con esta regulación que con el Ministerio de Justicia, el INVIMA y el gobierno en general estamos construyendo, se vuelva Colombia el epicentro de la construcción y el desarrollo de este conocimiento global, sobre lo que existe mucha curiosidad hoy en día. Tal vez la evidencia más interesante con la que me he encontrado en las últimas semanas es un artículo publicado en JAMA, en el Journal of the American Medical Association, mostrando que en aquellos estados de los Estados Unidos donde existe el acceso a los productos derivados del cannabis medicinales, que son 22, en esos estados la epidemia de adicción a los analgésicos opioides ha sido mucho menor. Ese es el principal problema de salud pública hoy en los Estados Unidos, enfatizado por el presidente Obama como la primera línea en su discurso del Estado de la Unión en el mes de febrero. Y vuelvo y repito, aparentemente la disponibilidad, el mayor acceso a los derivados del cannabis en esos estados ha podido contrarrestar esta gran epidemia de salud pública en los Estados Unidos. Ese acervo de conocimiento, ir creciendo, ir consolidando, estando allí en este debate global, es uno de los desafíos importantes, pero estamos aquí porque está cambiando la mente de las personas, pero también estamos conociendo más sobre el cannabis medicinal. Y también, este es el otro punto tercero de contexto, hay una gran oportunidad global. Yo como economista lo veo, casi que lo puedo sentir. Hay una especie de materia prima que está emergiendo en el mundo, un mercado que está creciendo, va a haber una gran demanda internacional por derivados del cannabis. Yo creo que nuestro país tiene una gran oportunidad de construir una historia positiva, agroindustrial, que sea una especie de redención por todo lo que este país ha sufrido en el pasado. Yo creo que aquí también hay una oportunidad. Entonces tenemos tres historias superpuestas, que yo creo que son las que nos concitan y que justifican que aquí estemos conversando y asumamos los desafíos. El cambio de mentalidad de la población en el mundo, reflejado en las anécdotas que le conté sobre lo que ocurrió la semana pasada en Naciones Unidas, el mayor conocimiento que tenemos sobre las propiedades medicinales del cannabis, y una historia económica, agroindustrial, una nueva materia prima donde nuestro país tiene una oportunidad, no solamente en el mercado interno, sino también en los mercados externos. Colombia, lo digo como economista, no ha tenido muchas historias agroindustriales positivas. Tuvimos en las décadas de los años 60 y 70 las flores y el banano, pero si nos comparamos con Perú, con Brasil, con Argentina, que desarrollaron historias agroindustriales positivas en los últimos años, Argentina y Brasil con la soja, con el jugo de naranja, Perú con el espárrago, con el brócoli y otros. Colombia no estaba allí.
aquí tenemos una oportunidad. Los números no los voy a repetir. Hay uno que menciona la revista The Economist sobre el valor de este mercado global. Pero son alucinantes, ¿no? Valga la metáfora, 300 billones de dólares. Esos son los antecedentes, para que los tengamos ahí en mente, porque las cosas pasan por una razón, y esas son las razones por las que estamos aquí. Vienen los grandes desafíos, y voy a mencionar 5 de esos desafíos. Los primeros que van a ser parte de la conversación en nuestra mesa redonda que sigue y en el panel, donde va a haber funcionarios oficiales, son los desafíos reglamentarios. La construcción de instituciones. Instituciones no son otras cosas que reglas de juego, y reglas de juego claras y legítimas. Es un proceso permanente. O sea, no podemos decir que con el decreto que publicamos por allá en los últimos meses de diciembre del año pasado, la historia de esta reglamentación está lista. Hay otros desafíos. Ya había mencionado uno, de la reforma al decreto 2266, que está en consulta, pero tenemos otros. Tenemos reglamentación. Ustedes saben que con el decreto ya hay otras 2 resoluciones que ha pedido el Consejo Nacional de Estupefacientes, otra que vamos a pedir en el Ministerio. Estamos entre todos construyendo esto y teniendo esta conversación. El regulador siempre tiene información parcial y por lo tanto el regulador siempre tiene que mantener la mente abierta y la independencia, las 2 cosas al mismo tiempo. Por eso estamos aquí como reguladores, hablando con ustedes, conociendo sus preocupaciones y tratando de hacer de la construcción de la regulación una construcción colectiva. No queremos que nos pase lo de Uruguay, donde hay una suerte de paradoja, donde se hizo un gran anuncio, y Juan Diego, creo que llevan ya más de 400 días, 460 días sin expedir una licencia. Nosotros queremos que nuestros actos administrativos no sean letra muerta, se reflejen en la realidad, y que esta habilitación a la producción de derivados del cannabis no pase solamente en los actos administrativos, en las palabras del Estado. No queremos que esto sea un Estado parlanchín, sino que sea el dinamizador de procesos de cambio. Pero para eso tenemos que tener seriedad también. Y tenemos que hacer esto con completa conciencia de que los desafíos son difíciles y que tenemos que mantener la mente abierta y que más escenarios como estos van a ser necesarios en el futuro. Pero ese es un primer mensaje que quiero darles. Tenemos un gran desafío regulatorio que lo vamos a enfrentar entre todos, y este es un escenario de construcción colectiva, sobre todo en el panel que viene después. Segundo, un mensaje para todos ustedes que quieren participar de esta industria. Es el mensaje que yo le diría en 3 palabras, que son una: estandarización, estandarización, estandarización. En el fondo lo que estamos haciendo con la reglamentación es una invitación también a volvernos serios, a que hasta ahora los temas de los productos derivados del cannabis ha sido una industria tal vez muy informal, tal vez demasiado artesanal. Y para que esto en verdad sea una promesa y que este conocimiento, este acervo de conocimiento que mencionaba un rato se materialice, necesitamos estandarización. Una de las razones médicas por las cuales no se ha podido consolidar un conocimiento es porque no teníamos la estandarización y no sabíamos en verdad qué se le estaba dando a la gente. Un día se le daba una cosa, otro día se le daba otra. Y sin estandarización va a ser muy difícil hablar de propiedades medicinales de estos productos derivados del cannabis. Ese reto tenemos también como sector: estandarización, estandarización, estandarización. También tenemos otro reto, y es el reto de inclusión. Yo quisiera llamarlo de esta manera. Si estamos hablando de que aquí hay una historia potencial interesante, yo creo que lo que tenemos que ser capaces como sociedad es que de aquí participe todo el mundo, que las comunidades tradicionales en el Cauca, en la Sierra Nevada, sean parte de esta historia. Pero también tiene que haber, yo veo ustedes, empresarios aquí y allá, que quieren aprovechar esta oportunidad. Y lo que queremos es que la reglamentación sea incluyente. Ese reto de inclusión también quiero señalarlo, para decir de manera clara: aquí tenemos que caber todos. Ese es uno de los objetivos de esta reglamentación o regulación que estamos construyendo. No me gusta, y lo digo claramente, esta idea que surgió del gobernador de Antioquia, que me parece un tema loable, de crear un monopolio estatal. Los monopolios estatales no funcionan. Yo creo que Colombia lo ha vivido y lo ha sufrido.
en los temas del licor, que es una institución de la colonia, no digamos mentiras. Y yo creo que el desafío que tenemos grande como sociedad, como colombianos, yo lo voy a llamar con una palabra que puse aquí en mi hojita, justicia histórica. Es tal vez el país que ha sufrido más con el tema del narcotráfico, con la guerra contra las drogas, con ese punto de inflexión en nuestro país cuando empieza la guerra contra las drogas, y eso cambia nuestra sociedad. Y pasa lo que pasó en las décadas del 80 y el 90, la transformación de la justicia en las instituciones políticas. Y hemos podido, como sociedad, de alguna manera resucitar, y muchos de los efectos más adversos del narcotráfico controlarlos, pero tenemos todavía el fenómeno aquí. Es construir una historia positiva hacia el futuro, que redima de alguna manera tanto sufrimiento y que muestre que en esta historia queremos estar como colombianos, porque de alguna manera, digámoslo así, nos lo merecemos. Entonces, aquí no solamente estamos construyendo una historia empresarial, aquí yo creo que también estamos de alguna manera siendo, ¿cómo lo llamaría yo? Tratando de voltear ese pasado, de lo tanto negativo construir otro positivo. Y eso es lo que yo he querido llamar justicia histórica, y por eso también estoy aquí a acompañarlos, porque lo que estamos haciendo es más que una historia agroindustrial, un poquito más que eso. Entonces, repito como profesor mi mensaje, 3 antecedentes: cambio de mentalidad, importante, el mundo está cambiando, se está construyendo conocimiento sobre las propiedades medicinales de los derivados del cannabis, y eso también lo tenemos que tener en cuenta, y queremos participar en esa construcción de conocimiento. Una historia agroindustrial emergiendo en el mundo del que la que Colombia quiere ser partícipe. Esos son los 3 antecedentes y 5 retos. Un gran reto reglamentario de construcción colectiva, el reto que tienen quienes quieren participar en esto de estandarización, nuestro mensaje de inclusión para que todos estemos presentes. No queremos monopolios estatales, todos tienen que caber aquí, y nuestro desafío de construir justicia histórica en esta historia que comienza a emerger. Muchas gracias, Viviana, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por estar presentes aquí, y esperemos que el diálogo que viene sea productivo y conduzca a lo que quise llamar la construcción colectiva de una regulación o reglamentación inteligente, y que de alguna manera guarde concordancia con las expectativas que hemos despertado a mucha gente. Gracias a todos por la atención.